Buenas, hola, hola, hola a todos, a quienes se van sumando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahí veo que va llegando gente a este diálogo. Como saben, quizás por las ediciones anteriores, les estoy dando la bienvenida a quienes llegan a este vivo de 5 preguntas a un formato de conversaciones que anticipa de construir la mirada. De construir la mirada es la cuarta edición del Encuentro de Colectivos. Mi nombre es Sofía Tolosa Orquera, soy parte del equipo de Eco 22 y bueno, les cuento que en el live de hoy vamos a seguir intentando abrir debates que colaboren a crear nuevas narrativas visuales contemporáneas en clave de género, a través de conversaciones con artistas, con activistas, con académicos, con referentes de diferentes campos que se acercan a compartir sus experiencias con nosotros. Esta sección la inauguramos hace 2 semanas con el vivo junto a la curadora Kekena Corbalán. Siguió con la conversación con el activista y periodista Lucas Fauno. Y en este tercer encuentro estamos muy entusiasmados de recibir a Mayra Gamarra. Ella es curadora, editora, investigadora, fotógrafa de Brasil, con quien vamos a estar dialogando acerca de colectivos fotográficos latinoamericanos, descolonización y experiencias colaborativas de gestión cultural. Bueno, como siempre voy a ir sumando a Gise Bolá. Gisela dirige Eco 22, así les contamos. A ver si puedo. Gise, no sé si te estoy pudiendo sumar. Vamos a ver si podemos mandar Gise, esta invitación de nuevo. Encuentro de Eco 22 y les va a contar un poco más acerca de este proyecto que les venimos diciendo. Bueno, ya vamos a lanzar la convocatoria, ya la vamos a Acá lanzar. estoy, Acá, acá acá estoy. está, que lo cuente, que lo cuente. Hola Sofi, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, como decía Sofi, estamos muy contentas de poder tener la tercera charla de lo que va a ser el ECO 22, este gran encuentro que se viene, que tiene por un lado uno de los ejes es el trabajo colectivo y colaborativo y la potencia colectiva que hoy nos llama esta charla que vamos a desarrollar con el vivo de Mayra Gamarra desde Brasil, y por otro lado la necesidad imperante de deconstruir la mirada en relación a las narrativas visuales con perspectiva de género. Esto es un encuentro que estamos organizando en colaboración entre BIST Project y la ESID, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Así que estamos muy felices de recibir a Mayra. ¿Qué tal, Mayra? Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo Bueno, estás? Yo súper bien y muy contenta de estar aquí con ustedes. Lista Bueno, para somos 3. lista para nuestro segmento de 5 preguntas A, ¿no? Que venimos haciendo en un vivo condensado a poder tener disparadores de reflexión que nos permitan sumar nuevos conocimientos, nuevos debates, a lo que luego se va a ir desarrollando a lo largo de lo que va a ser el encuentro que viene en los próximos días, la convocatoria, y luego van a poder aplicar para poder vivir esta experiencia que va a ser Eco 22. Y además Perdón, que Gise, esto, algo que deberíamos decir, que es muy hermoso, que es que Mayra va a estar coordinando parte de la formación, ¿no? Del laboratorio de ideas del encuentro. eso, ahí vamos a estar con Mayra y toda su potencia colectiva en lo que van a ser ese laboratorio de ideas para debatir, para ampliar nuestras reflexiones y todas las preguntas que tenemos en relación a las nuevas narrativas con mirada de género. Así que si te parece, Sofi, ya podemos largar con las 5 preguntas para ponernos en tema y estirar el Ujú. paño de conversación con nuestra querida Mayra. Sí, tenemos mucho por conversar, así que vamos a ir bastante al grano. Ya sabemos que vos en esto te manejás muy bien, así que arrancamos para poner en común con las personas que nos están compartiendo en esta noche, que bueno, que un continuo en tu carrera siempre fue verte como enredada en tejes colectivos. Para quienes hoy nos estén escuchando y no necesariamente hayan experimentado aún salir de lo
visual, ¿no? Para proyectarse colectivamente en sus momentos de creación. Queríamos preguntarte qué potencia crees que radica el trabajar con otros y también qué crees que lo colectivo signifique políticamente como gesto, ¿no? Bueno, otra vez, gracias por estar aquí y a todos que están con nosotros, nos escuchando. Bueno, yo creo que trabajar colectivamente es más que todo una acción política desde su esencia, ¿no? Porque es exactamente romper con esa lógica individual, individualizada, y que en la fotografía tiene mucho que ver con una figura que es un hombre blanco, cis y heterosexual, ¿no? Entonces, romper con esa lógica de que la fotografía es esa cosa de, de un trabajo que uno hace solito y que todo está en su mirada y en su poder, y ese que es un cazador de imágenes que va a todas partes y que es un desbravador, y que, bueno, toda esa imagen, yo creo que lo colectivo llega y cambia un poco eso, ¿no? Obviamente no es nada nuevo de la fotografía, un poco que trae una práctica que ya las artes visuales y muchos otros campos utilizan, ¿no? Pero cuando lo traemos, y especialmente ya para no empezar también con todo un lado histórico demasiado largo, porque tenemos hoy un tiempo limitado al fin, eh, creo que en esa mirada del siglo lo que tenemos de más interesante es la posibilidad de pensar colectivamente, de intercambiar, de poder gestionar distintas estrategias que cada uno trae, ¿no? Entonces, no soy solo yo pensando acerca de mi imagen o ahí con dudas, inquietudes que incluso por mucho tiempo en la fotografía como que olvidábamos o ocultábamos las angustias, las dudas, los cuestionamientos, y poder tener un grupo en el cual, bueno, pues, si entras en un grupo con algunas personas es porque hay algún tipo de confianza, que hay algún tipo de identificación, ¿no? O por lo menos así debería ser, o por lo menos son esos lo que funcionan mejor, ¿no? Porque ahí aportas con un grupo de personas a los cuales quieres y puedes escuchar, pero que también puedes hablar, ser escuchado o escuchada, ¿no? Yo creo que es entonces esa dinámica horizontal de intercambio, de troca, de pensamiento continuado, de pensamiento colaborativo, y especialmente también la colaboración en muchos, ay, perdón, aquí me pasó algo, y de esa colaboración en distintas formas de trabajar, ¿no? Entonces, yo tengo un poco más de aptitud, no sé en español, pero bueno, habilidad, eso, habilidad para una cosa, otra persona va a tener para otra, otra para otra, y si nos podemos apoyar y no simplemente estar compitiendo, porque entonces esa figura de la que empezamos en colectivo a de alguna forma contraponer, ¿no? A decir, mira, no es solo esa figura la que existe en la fotografía, entonces estamos compartiendo, estamos actuando políticamente y estamos ayudándonos. Creo que esa es la mayor potencia, y todo eso es político al fin, ¿no? Claro que es importante decir que no todos los colectivos logran llevar eso a la práctica de verdad y que logran hacerlo funcionar, porque tampoco es fácil, ¿no? O sea, es tener un grupo plural, tener un grupo que de verdad tiene que escucharse, que tiene que aceptar que soy distinta a otra persona, que mi opinión no siempre va a ser validada. Todas estas son cuestiones que complejifican el trabajo colectivo, pero que si logramos de verdad hacer funcionar y funcionar bien para todos, creo que es eso, es la esencia del colectivo y de la acción política. Lo comunitario, ¿no? Esa palabra tan maravillosa que aparece en el trabajo también no solamente de colectivo, sino de colaboración, que es pensar lo comunitario, ¿no? Pensarnos con el otro y situados con otros, ¿no? Compartiendo. Vamos a ir a la segunda pregunta, Mayra, en este ping-pong de 5 preguntas A. Y pensándote también para quienes te escuchan, para seguir conociendo tu labor en el campo de la fotografía latinoamericana, durante la última década participaste, bueno, de varios encuentros, ¿no? A nivel latinoamericano,
y considerando que tuviste muchas experiencias cercanas en relación a las prácticas colaborativas, a los colectivos, has visto crecer a muchos colectivos, has visto también dejar de perderle el rastro a otros posiblemente, y has visto emerger mucho debate, ¿no? Mucha necesidad de lo que es el hacer también con otros. Entonces, también teniendo en cuenta que realizaste tu proyecto de tesis, sobre todo para quienes leyeron la entrevista maravillosa que te han hecho de Beast Project, que la pueden encontrar en su página web, una entrevista muy jugosa donde hablas un poco de toda tu experiencia y teniendo en cuenta el proyecto de tesis que desarrollaste, ¿no? Sobre redes de fotografía en Latinoamérica, quería preguntarte qué rescatás de todo aquello, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, creo que más que todo es entender un poco de esa construcción de la fotografía latinoamericana históricamente, ¿no? Que percibí eh, que al fin muchas cosas nosotros cuando empezamos en el campo, en la generación que estamos, nos olvidamos un poquito de mirar hacia atrás y de reconocer el camino, reconocer qué es lo que ya fue hecho, ¿no? Reconocer incluso qué es lo que ya logramos, qué es lo que ya conquistamos en cuanto campo, en cuanto profesión, en cuanto grupo que puede ser, o por lo menos en cuanto clase mínimamente, ¿no? Y entonces participando de esos eventos para mí era importante un poco entender eso en clave territorial latinoamericana y para poder entonces reconocer cómo que podemos fortalecer estos espacios, ¿no? Cómo que podemos entonces crear todavía estrategias, porque lo que percibí estudiando es que, bueno, empezamos un poco a hablar de redes latinoamericanas, o por lo menos con más fuerza, en los coloquios latinoamericanos ahí en 1978, ¿no? Y es donde incluso empiezan algunos agrupamientos de distintas formas, ¿no? Menos formales, pero donde empieza una organización también de categoría en pro de esa fotografía latinoamericana. Y, y bueno, muchas veces nosotros no, ay, ¿cómo decirlo? Bueno, reconocer que había esa historia, que compartimos un montón de dificultades y que la cosa es, casi 40 y algunos años después, al fin estamos más o menos en la misma situación. O sea, las dificultades son muy similares. Claro, todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Muchas transformaciones, especialmente el cambio entre lo analógico y todo lo que viene con esas transformaciones tecnológicas, especialmente de lo digital, pero también de todas las plataformas, como estamos ahora hablando desde distintos países. Pero al fin, la dificultad, por ejemplo, de llevar una exposición desde un país hacia otro, la dificultad de hacer circular nuestros libros, la dificultad de hacernos conocer, ¿no? O sea, siempre que doy una charla, sea donde sea, pregunto, ¿a cuántos artistas venezolanos conoces? ¿A cuántos fotógrafos puertorriqueños conoces, ¿no? Y claro, hay algunos países que son mucho más conocidos, pero al fin nos conocemos muy poco. Nuestros referenciales todavía son mucho más envasados y todavía si vamos a estudiar formalmente, los referenciales son europeos y norteamericanos hasta ahora, ¿no? Y entonces esos eventos y estas redes que vamos construyendo desde distintos espacios son fundamentales para empezar a cambiar eso, para empezar a dialogarnos más, para empezar a entendernos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque al fin, cuando empezamos a mirar de una manera más colectiva, más amplia, en términos de continente o subcontinente, ¿no? Y nos entendemos en cuanto latinoamericanas, entendemos las similitudes, entendemos las dificultades y entendemos que desde siempre estamos luchando y desde siempre hemos encontrado estrategias para combatir ese sistema, la colonización, y entonces podemos aprender, sea históricamente o de los vecinos, ¿no? O de otros formatos. Qué interesante. Bueno, hay algo de esto que venís comentando que tiene que ver con un aprendizaje histórico, pero que además es un conocernos entre nosotros, ¿no? Y entendemos que ahí hay una lógica que un poco le hace frente, ¿no? A estos tiempos, decíamos antes mientras conversábamos un poco de este capitalismo exacerbado, ¿no? En que el éxito individual está presentado como el objetivo último, ¿no?
Y reconocemos que eso responde a lógicas de competencia que además están asociadas a lo masculino, a lo territorial, ¿no? A una búsqueda de visibilidad. Pero en relación a esto también nos preguntábamos, por un lado, bueno, si crees que lo colectivo aporta al despatriarcar la producción de la imagen, ¿no? Y al mismo tiempo nos pasa que nosotras creemos que es un punto de partida, pero que en sí mismo no alcanza, ¿no? O sea, lo colectivo con la enorme tarea que implicaría despatriarcar la mirada. Y queríamos saber vos cómo lo veías. Dale. Bueno, yo creo que puede ser, que tiene la potencia de serlo, pero que no necesariamente por estar en colectivo somos capaces de despatriarcalizar o de descolonizar, ¿no? Porque no es simplemente juntar gente y empezar o intentar escucharnos, intentar hacer algo colectivo, ¿no? Trabajar de una forma con un objetivo común o algunos objetivos en común, porque depende mucho de al fin cómo cada uno trabaja individualmente, mismo que dentro de ese colectivo, pero también desde lo que trae, de todas formas, cómo ve a la fotografía, cómo ve al mundo, ¿no? Entonces, por eso decía, incluso en la entrevista que mencionaba Gise para VIS, que para mí se trata de cómo descolonizamos, como especialmente nuestros imaginarios, ¿no? Nuestra formación desde siempre. Y eso es un trabajo individual, pero que también solo existe en el colectivo, porque por más, o sea, podemos leer todos los libros que hablan y enseñan todo, pero es algo de ir a la práctica, ¿no? De ir a la acción. Entonces, puedo tener todo teórico, pero es en la relación con el otro que voy a efectivamente ponerlo en práctica y entender hasta dónde estoy logrando o no estoy logrando, ¿no? Y eso, entonces, creo que es la potencia, ese es el espacio colectivo en las distintas formas de colectivo, pero en colectivos fotográficos también, incluso porque podemos pensarlo, o la práctica fotográfica misma, ¿no? O sea, cómo hago la imagen, cómo la pienso, con quiénes me relaciono, cómo me relaciono, pero el resultado final, la imagen final. Pero cuando miro a esa imagen final, ¿de verdad ella es capaz de retratar lo que quiero? ¿De verdad ella es capaz de contraponerse a todo un estereotipo, todo un imaginario que tenemos? ¿O al fin, por más que yo quiera, estoy reproduciendo los estereotipos y lo mismo? Porque eso tampoco es fácil, ¿no? No es que no tenemos un manual. Todavía no hay. Estamos todos intentando, buscando, descubriendo, hablando, intentando encontrar esas formas y es entonces en el diálogo y en el intercambio que creo que podemos encontrarlas, ¿no? Porque solito uno ahí creo que es muchísimo más difícil, por eso yo me meto siempre en colectivos, porque quiero estar con gente que piensa distinto, que piensa más adelante, que piensa mejor, no sé, ¿no? Es eso, es ese intercambio donde vamos aprendiendo más. Entonces es eso, creo que es la potencia, pero que solamente estar en colectivo es creer que vamos a cambiar todo. No, eso no, hay que trabajar un montón. Hay que trabajar muchísimo. Antes de que avances, Gise, perdón, con la próxima pregunta, quiero aprovechar para leer algunos de los saludos que nos van llegando en el vivo, porque la verdad es que la gente acá no para de conversarte, Mayra. Hay quienes dicen que no nos entienden, pero igual bancan mucho los proyectos. Lo que estás comentando va muy al pie, ¿no? Hay quienes hablan de soltar las ópticas preformadas, ¿no? Las preconcepciones o esos estereotipos que nos estabas comentando. Y entendemos también que, bueno, no hay un manual, ¿no? Como decías, pero quizás en este diálogo esté la clave. Así que agradecemos el diálogo que están acá construyendo las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Sí, creo que con respecto a esta pregunta, a esto que acabas de comentar también, Mayra, hay algo del poder de la escucha que sucede en lo colectivo, ¿no?
cuando una persona está trabajando individualmente, a quien escucha es a su propia voz, que también es muy valiosa, hay que saber escuchar, hay que darle espacio a escuchar la propia voz, para buscar algo genuino, para buscar una mirada diferente, para buscar un nuevo enfoque de las cosas, pero claramente hay algo que se potencia en el trabajo grupal, que es poder hacer silencio para escuchar e incorporar otros conocimientos, otras maneras de habitar el mundo, y cuando se da pie para poder crear conjuntamente con una persona que no necesariamente se parece a una o a une, sino que viene de otra experiencia de vida, sino que viene con otra cultura, yo creo que ahí ya hay una riqueza en lo multicultural, en la multiexperiencia de vida y en las múltiples ideas que pueden tomar otros caminos, ¿no? Y, y un poquito haciendo pie a la siguiente pregunta, para seguir enriqueciendo esta filosofía, porque podemos entender que, que esta propuesta de ECO 22 y el marco en el que estamos hablando, y el marco de estudio que vos venís haciendo hace tantos años y el mismo también que yo vengo haciendo desde la práctica, ¿no? De tantos años de trabajar con otras personas, teniendo experiencias a través de la imagen, pensar el mundo a través de la imagen, pero de manera colectiva, que quizás es un plus, que esa es una manera diferente de caminar la imagen, los relatos visuales, la manera de crear pensamiento a través de la fotografía. Podemos empezar a detectar que las intenciones de juntarse con otros, ¿no? Así como algunas viejas comunidades habrán tenido las primeras inquietudes de juntarse alrededor de un fuego para charlar, ¿no? Agruparse, o tener una asamblea, o poner en debate, en ronda, una discusión. Hubo también un momento en que fotógrafos han querido juntarse a trabajar con otros, ¿no? Y en esta pequeña línea podemos pensar que si tuviéramos que hacer esta línea de tiempo, podemos pensar que lo primero que movió a los fotógrafos fue una primera necesidad de agenciar comercialmente su trabajo, ¿no? O sea, generar agencias de trabajo, por solo mencionar a una que se conoce masivamente, que es Magnum, ¿no? O sea, la idea de juntarse con otros para hacer una especie de plataforma donde poder trabajar y juntar el material, pero también trabajar comercialmente. Otra necesidad que podemos situar es la del territorio. Vos hablabas de tener una necesidad de situarnos en un territorio, empezar a hablar de fotografía latinoamericana, o fotografía peruana, o fotografía brasileña, o fotografía argentina, y a deslocalizarnos de esa imaginería anglosajona, eurocentrista, ¿no? Poder habitar desde el lugar y situarnos en un territorio. También la fotografía expandida, la imagen, digamos, en una relación mucho más abierta de formatos, trajo una necesidad de expandirnos hacia lo multidisciplinario, ¿no? Podríamos también pensarlo como una necesidad de los fotógrafos de experimentar con la escritura, con el video, con el archivo, y así creo que hay un contexto en el que las intenciones de agruparse con otras personas han sido diferentes. En este último tiempo podemos localizar una gran necesidad de juntarnos a través de los últimos movimientos en Latinoamérica, que fueron los movimientos feministas que nos transformaron, vinieron para cambiar todo. Podemos pensar que surgieron una necesidad de discurso de género, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué otras pulsiones, o si querés hablar de esta misma pulsión, que es muy reciente, cuáles son esas características que puedes reconocer, ¿no? En relación al contexto y cómo se conforman los colectivos? Yo creo que todavía seguimos con las tres que has apuntado, ¿no? Comercialmente sigue siendo válido, el clave de territorio sigue siendo válido. No me acuerdo cuál fue la tercera, pero ya. La de La de territorio, la de pensamiento, la de expandido, lo Género. multidisciplinar, ¿no? Sí, lo multidisciplinario, claro. Yo creo que todas siguen siendo necesidades del campo y de la gente que empieza también a trabajar con la fotografía o que ya trabaja hace un tiempo, pero sí creo que la que se destaca más en ese momento podría ser la de género.
por lo menos en esa última década, ¿no? Entre las mujeres fotógrafas especialmente, pero no solamente, pero también otras disidencias. Eh, y yo creo que también es esa ampliación de la comprensión de lo que puede ser la fotografía. Entonces es un poco una gran mezcla de todo eso. Cuando entendemos entonces que llega un punto en que esa mirada de la fotografía limitada, ¿no? Que quizás sea también un poco la fotografía expandida, pero no necesariamente con otros lenguajes, pero de entenderla como una herramienta que cada vez más crece, ¿no? O sea, toda la gente hoy día tiene teléfonos, toda la gente fotografía, toda la gente produce imágenes. ¿Y cuál es entonces el papel de la fotografía y del fotógrafo, fotógrafa en ese medio? Creo que esa es una cuestión muy fuerte, porque al fin pasamos otra vez a perder poder capital o poder de mercado, ¿no? Poder de pagar las cuentas, pagar los boletos, porque entramos en una crisis en ese momento, entonces la tecnología aporta de un lado, pero al mismo tiempo saca de otro, cuando tengo también una serie de herramientas que me llevan a otras partes y ya no necesito tanto la fotografía. Al mismo tiempo, la fotografía, la imagen, es la cosa que más comunica en esos tiempos, ¿no? Todo es imagen, como todos ya sabemos. Entonces creo que al fin es una gran mezcla de todo eso, pero sí para mí se destaca definitivamente mucho más la actuación de las mujeres o bueno, de eso, de las disidencias, pero especialmente por, por lo menos es lo que vemos más en Latinoamérica, son colectivos formados exclusivamente por mujeres, por más que también han surgido colectivos formados por personas no binarias, trans, incluso como archivos, ¿no? Hace poco me di cuenta, o sea, ya conocía el archivo de la memoria trans de Argentina y en una charla ellos citaron como unos 5 más en Latinoamérica y eso para mí ha sido una sorpresa. Yo no conocía tantos otros grupos, incluso 2 o 3 de Brasil que yo tampoco conocía, ¿no? Porque están surgiendo y están a full y tienen un trabajo genial, no solamente de rescatar la memoria de esas personas, ¿no? Y de hablar de esa memoria, de una memoria trans, pero también de generar nuevos contenidos. Pero bueno, al fin, al que conozco un poco mejor y que para mí ha sido impactante, que incluso he escrito hace poco, ha sido publicado un artículo junto con una amiga que también ha hecho parte del colectivo, el que hice, hago, o sea, estamos también en ese espacio de los colectivos que empezaron, tuvieron su tiempo de oro y al fin esfriaron un poco y no sabemos si seguimos o no, que es Isabela Dali, y entonces hablamos un poquito de los colectivos de mujeres fotógrafas en Latinoamérica que en esta última década han surgido muchísimos y algunos surgen especialmente en ese momento de la primavera feminista, ¿no? Entonces que volvemos a hablar, volvemos a ocupar las calles y entonces eso acaba llegando a la fotografía, incluso porque fuimos a cubrir y ahí mucha gente que nunca había ido a un movimiento de calle, a un movimiento colectivizado de esa forma, empieza a ver la potencia que es cuando las mujeres se unen para producir, para pensar. Otra vez es simplemente para apoyarse ahí en estar fotografiando y de eso han surgido muchos colectivos. Pero curiosamente también hay algunos colectivos que surgen, que son todos de mujeres, pero que no necesariamente tienen una mirada feminista, que no necesariamente tienen una posición política de enfrentamiento a todas las dificultades que nosotros sabemos que las mujeres se enfrentan en el campo. Entonces, solo eso para mí ya es algo extremadamente interesante, ¿no? Y también el surgimiento que podría en algún punto parecer impensable, que es de colectivos transnacionales, que tampoco es una novedad, pero que empiezan a actuar de una manera distinta, ¿no? Como es el caso de Ruda Colectiva, que tiene una integrante en cada país y que actúan y trabajan y generan un trabajo cada uno en su territorio. Y Transversal. exactamente. Entonces, es eso, la potencialidad de temas, de formas de trabajar, de formas de encontrar estrategias para seguir trabajando y seguir actuando y pensando juntas y creando juntas, es para mí increíble y está renovándose todo el tiempo. Por más que las cuestiones que creo que hacen que sean necesarias
todavía sigan siendo las mismas y todavía estamos ahí aportando, pero claro, a cada grupo, a cada colectivo, algunas van a estar más fuertes, ¿no? Y eso también es natural. Ujú. Es muy interesante pensar que cada em, que, que- que- que cada nacimiento o cada renovación de esas necesidades tiene un contexto histórico y social, ¿no? Y en esos contextos históricos sociales, ahí recién hablaba de crisis, leí la palabra crisis ahí al pasar en los comentarios, y creo que las crisis siempre han sido motivos de grandes uniones, ¿no? De tomar fuerzas, de ponernos a, a discutir y a debatir y a enriquecer esas miradas, ¿no? Y es interesante cómo lo transversal, digamos, de lo territorial que aparece ahora en estos tiempos de pandemia y de dificultad también incluso de movernos físicamente, a veces más por lapsos, ¿no? Pero bueno, viéndolo en estos últimos años, esta transversalidad territorial en lo colectivo realmente es casi un acto de resistencia, ¿no? Sí, Eh, y eso creo que es maravilloso como rescate, digamos, ¿no? sí, seguro. Sí, cuando dijiste, por ejemplo, del surgimiento de las agencias, ¿no? Que nacían mucho con la necesidad de encontrar formas de hacerse circular, de hacer posible vender las imágenes, pero también en términos de autoría, ¿no? Que Ujú, hace tiempo era muchísimo, era una pelea, ¿no? Porque la imagen era publicada sin la autoría de Claro. la persona que lo hacía, ¿no? Y entonces también, entonces sí, van sí, sí, surgiendo necesidades que hacen con que la gente se movilice de alguna forma para responder a aquello. Algunas acaban quedando ultrapasadas, otras se van renovando, porque al fin también estudiar o pensar en términos de humanidad es pensar algo cíclico, ¿no? No somos exacto. una línea rectilínea, en realidad estamos siempre Ujú, volviendo, cambiando, pero siempre volviendo a algunas cuestiones, y eso es, bueno, también no sé si ujú. natural sería la palabra, pero es como se da. Sí, sí. Y solo y esto creo que podríamos estar horas charlando de esto, pero hay algo interesante en lo que dijiste, que es en aquellos primeros tiempos donde se pensaba el trabajo grupal, siempre o de alguna manera se siente el perfume de un acto de insurgencia, ¿no? Aquellas primeras agencias o cooperativas seguramente se estaban cuestionando aquellas jerarquías de los trabajos en las editoriales de prensa o en las agencias más comerciales a las cuales tenían que atenerse a sus propias pautas, ¿no? Y en las que los fotógrafos se verían desfavorecidos. Y hoy, leyéndolo en esta línea de tiempo enorme, estamos pensando en relacionarnos no solamente desde con quién trabajamos en colaboración, sino también con quien tenemos delante de la cámara, ¿no? Y eso habla de un vínculo muy, muy cíclico, como vos decías, en relación a interpelarnos, ¿no? Desde la propia herramienta fotográfica hasta desde quién recibimos las directivas y hasta quién tenemos delante de la cámara. Me parece que ahí hay una cuestión de muchas preguntas que se generan en el acto de fotografiar, ¿no? ¿A quién obedecemos y a quién estamos enunciando y cuál es nuestro propio lugar? Pero bueno, ahí va. Vamos a terminar con la pregunta porque es enorme la de los colectivos y eso va a ser parte, esto es tan solo un adelanto de lo que van a ser estos laboratorios de ideas y debates que vamos a tener en torno al trabajo colaborativo. Es solo una píldora para darles gustito, ¿no? El gustito. Así es. Yo no estoy lista para cortar con esta respuesta, Gise. De cualquier manera, ahora la vamos a enredar para nuestra próxima y última pregunta, pero en el medio, parte de lo que comentaban, se estuvo también nombrando en los comentarios, ¿no? A lo largo de la charla se fueron sumando un montón de personas que están aportando su mirada acerca de esto. Y en esta posibilidad de transformar, que recién nombraban, ¿no? A partir de la potencia de lo colectivo, transformar, por ejemplo, las relaciones laborales dentro del campo, o lo podemos pensar también como una transformación en forma de narrativa, ¿no? De cómo estamos representando y cómo nos aliamos con esa persona que en definitiva es protagonista de su propia historia. Kenny Lemes, a quien hemos entrevistado desde BIS y cuyas imágenes pueden pasar a ver
en el feed de la plataforma, así como leer la entrevista, que es muy interesante, nos está aportando también su comentario acerca de la necesidad de políticas públicas, ¿no? Que reflejen esos cambios y esas luchas que están dando los colectivos en las calles, en las agencias fotográficas, ¿no? E incluso también en los espacios de debate y de reflexión como los que vamos a querer estar propiciando en el marco de este encuentro que no paramos de decir ya se viene, ya se viene. Así que vamos a ir llegando ya a nuestra última pregunta y es muy rico lo que comentabas recién, Mayra. No queremos reducir lo colectivo a un ideal, ¿no? Sabemos que hay crisis, ¿no? Estábamos hablando justamente de eso, y entendemos que todo proceso conjunto, de alguna manera, también trae sus dificultades, ¿no? Recién nombrábamos la de sostenerse en el tiempo, ¿no? De la continuidad. Eh, pero escuchándote hablar de lo cíclico y pensando también en esa marea, como la marea feminista, ¿no? Que te reunió nuevamente en tu colectivo y ha reunido a tantes a la hora de producir, bueno, todo avanza y todo retrocede, ¿no? Entonces, creemos que también lo colectivo de esa forma nunca se detiene del todo, ¿no? Y que aun si un grupo deja de producir, ¿no? Quizás vos nos puedas ayudar a pensarlo, ¿no? Haya rupturas y haya continuidades en esas experiencias colectivas. ¿Vos qué rupturas y qué continuidades dirías que encontrás en las experiencias colectivas de América Latina? Voy a empezar otra vez repitiendo lo que les contaba hace poco para darles un ejemplo, ¿no? De ese artículo que recién he publicado con Isabela Gali, que no, es mi amiga y que nos conocimos en ese momento de la creación del colectivo Siete Fotografía, que es el colectivo que hago parte. O sea, el colectivo de alguna forma está dormido, creo que se dice en español, y empezamos en 2010, entonces trabajamos por un tiempo, en 2016 llegamos a un punto donde ya no más. En algunos años empezamos a hablar otra vez acerca de reactivar algo, hacer algo, y pensamos en una propuesta que al fin no pudimos llevar adelante. Gise ya lo sabe, pero es secreto, no, de broma, es que es poco tiempo para hablar tanta cosa. Pero eso, seguimos entonces actuando, porque también eso, cada uno va siguiendo su camino, ¿no? Muchas veces no es que el colectivo o que el colectivo no haya dado cierto. Para nosotros, por ejemplo, ha dado muy cierto. Pero en sus vidas cada una siguió un camino naturalmente y entonces en algún momento dejaba de ser posible estar actuando en colectivo, pero los vínculos continuaron, los vínculos y las relaciones. Y entonces con el tiempo pudimos actuar en otras actividades, ¿no? Entonces trabajo con Isabela, con Priscila Burr, que también era del colectivo, que somos las que estamos más cercanas a la fotografía en esos tiempos, de forma paralela, ¿no? Entonces eso para mí ya es una continuación. Entonces, me parece importante resaltar que el colectivo en algún punto que los colectivos, cada colectivo haya en algún punto no podido continuar, no quiere decir que no haya dado cierto, ¿no? Esa noción de dar cierto o no es relativa, porque a veces los colectivos pueden ser temporales, incluso, ¿no? Para una actuación específica, momentánea en aquel tiempo, y producen y funciona y todo, pero no sigue. Otra vez sí sigue, pero cómo renovarse también es una cuestión, ¿no? Porque también muchas veces queremos seguir con un mismo modelo que tampoco va a funcionar por demasiado tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo renovarse? ¿Cuáles son las cuestiones actuales? ¿Qué es lo que todavía queremos o podemos hacer? ¿No? Yo creo que al fin, muchas veces, desafortunadamente, en la actuación colectiva, seguimos repitiendo estos patrones o una cobranza que no debería ser pensando lo que hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Que la gran potencia es estar en diálogo, es estar intercambiando, es estar pensando juntos, es estar trabajando juntos de alguna manera.
Y entonces remodelar, reformular, repensar cómo hacerlo para una continuidad, para mí puede ser interesante, entendiendo que esa continuidad también va a cambiar, entonces muchas veces no vamos a estar con las mismas personas, van a entrar otras o el grupo va a estar más chico. Eh, Eso para mí es algo que me parece muy importante, muy interesante. Pero en otra medida también hay una crítica que es, muchas veces no logramos trabajar colectivamente porque no logramos Ujú. de verdad traer algunas banderas, que es de verdad escuchar al otro, de verdad unas veces dejar de poner mi opinión o dejar de hacer lo que yo quiero en pro de lo que el grupo quiere. El ego al fin todavía es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, es una crítica que va a lo individual, porque cada uno tiene que también estar pensándose individualmente desde uno mismo, su autoconocerse, ¿no? Autoconocimiento, intuición, entenderse, saber qué quiere para poder aportar a ese grupo colectivo y seguir continuando y seguir creando cosas. Pero también eso, entender que muchas veces esa ruptura está todo bien, porque para mí también algo muy interesante es percibir que desde muchos colectivos que al fin llegan al fin, las personas se quedan con esa semilla, entienden esa potencia y siguen actuando colectivamente o colaborativamente en otros proyectos y de otras formas. Y eso me parece súper bonito, de percibir que la gente que vive en la potencia que es el colectivo logra llevarla para su vida, por más que ese colectivo en algún punto deje de existir. Bueno, no sé si he contestado toda la pregunta, Sí. porque cuando empiezo a hablar me olvido que era la cosa inicial y me olvido. Es Hermoso, más que las hermoso. preguntas lo que se termina contestando. Sí, sí, al fin hablo, hablo mucho. No, 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 estuvo muy atinada, Mayra, y me animo a, a meter un bocado en esta reflexión que me parece sumamente interesante porque es aceptar lo que el colectivo necesita. Casi como que el escucharte parece que pudieras estar hablando, respondiendo cualquier tipo de vínculo humano que se genera, ¿no? No solamente no estamos hablando, ya excede lo que es un colectivo de fotografía, sino tiene relación directa con cualquier tipo de vínculo humano, ya sea pareja, familia, grupo de amigues, grupos de activismos, eh, es Bueno, que escuchar, es Kena, no querer. perdón, pero que Kena hablaba en nuestra primera conversación de que la curaduría también es un ejercicio de escucha, ¿no? De Ujú. aquello que está tramándose en la calle. Entonces, si partimos de la escucha, me parece que vamos a llegar siempre a un espacio conjunto. Ay, y una buena cosa, Sofía, has recordado, ella hablaba de la curaduría afectiva, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso también es importante, solo para no avanzar demasiado, pero es importante recordar que algo que es un importante factor en los colectivos es el afecto al fin, ¿no? Porque pensamos en Ujú. estrategias, en el trabajo, en lo político, en cómo generar eso, en lo que tenemos que cambiar y no sé qué, pero al fin trátase entonces de eso, de personas juntas y que el afecto muchas veces es lo que queda, por más que en términos de trabajo nos sigamos, pero al fin eso creo que es una Ujú. de las cosas más importantes, ¿no? También. Sí, Sí, quizás, y el afecto tiene que ver con el respeto, sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, Totalmente. se trata de una cosa de querernos incondicionalmente, se trata de respetar, ¿no? De respetar las diferencias, de respetar las vulnerabilidades, las fortalezas y las herramientas que cada quien tiene para ejercer en un acto colaborativo, ¿no? Y este encuentro de ECO 22 justamente va a poner todas esas herramientas que tiene esta potencia colectiva y colaborativa en función de pensarnos desde la forma en que deconstruimos una mirada de normas establecidas que, bueno, que no nos están llevando hacia ningún lado, porque las desigualdades y las violencias en relación a las temáticas de género están más que evidentes, ¿no? Son más que claras, más delante de los ojos imposible, pero problematizarlas es parte bueno, de este ECO 22, ponerlas ahí en esa ronda de fuego, como decía al principio,
para que podamos hablar a ver, acerca de las narrativas, ¿no? Tan, tan victimizantes, tan puestas de una manera unilateral, que hoy tendrán que ser leídas en otra clave, de acuerdo a los contextos que vivimos. Y bueno, y este encuentro de ECO22 va a tener una gran tarea respecto a eso y será un placer enorme poder compartirla con aquellas personas narradores de imágenes que se quieran acercar a contribuir a este relato coral que vamos a proponer. Y pensándolo también, se me ocurre mientras las escucho, desde ese afecto o desde esa sensibilidad, ¿no? Tratar de pensar sensiblemente las narrativas, por un lado, y por otro lado también, no sé, se me ocurre que el afecto puede ser un poco como el ingrediente que hace que un grupo se convierta en un colectivo también, ¿no? De superar la productividad que nos da lo grupal, ¿no? Hablábamos en su momento de las lógicas de competencia, las lógicas machistas, también hay lógicas de productividad que nos atraviesan, ¿no? En este sistema del todo ya, del todo más, mejor, y tratar de entender a lo colectivo como algo superador que no viene corrido por esos tiempos o por esa efectividad, si se quiere, del simplemente ser más personas, sino muchas veces también atravesado por que las cosas tomen más tiempo para tener otra escucha y para poder trabajar desde el consenso, ¿no? Se me hace que quienes habitamos espacios colectivos también muchas veces nos encontramos en otras dinámicas que son más lentas y que en ese otro manejo del tiempo y del afecto, de la amorosidad, quizás encontremos miradas que sean más respetuosas también, ¿no? Un poco de eso también se trata, de entender a la fotografía como una forma de comunicación entre nosotros, con quien está del otro lado, y bueno, por eso también queremos agradecerte el cariño con el que lo comunicás, ¿no? El afecto en el que también se nota mucho tu cuidado hacia los otros participando acá con nosotros. Así que gracias. Ay, gracias a ustedes. Pero solo quiero aportar una cosa que me parece Uh también -huh. importante, que es acerca, y se hablaba acerca del respeto, el respeto al otro, el colectivo, ¿no? El que está a mi lado, el respeto a quienes fotografiamos, pero también el respeto a nosotras mismas, ¿no? A nosotras mismas. Que creo que en algunos momentos nosotros también nos esquecemos, nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos de respetarnos en ese gran sistema y de entender cuál es nuestro papel y entender que ese papel cambia y entender hasta dónde puedo ir, hasta dónde quiero ir, ¿no? Porque no sé, en algún momento creo que hablamos mucho acerca de la necesidad entonces de aceptar las otras personas, las formas de las otras personas de actuar. Pero me acordándome de que muchas veces, especialmente nosotras mujeres, fuimos cobradas en esos espacios, ¿no? Y ultrapasamos nuestros límites para ser aceptadas. Ultrapasamos nuestros límites para responder, contestar a algo que se pedía, que se exige desde el grupo, desde el colectivo, de las distintas formas de colectivo, ¿no? Colectivos más amplios, digo, no solamente un grupo que tiene ahí la excusa que sea la fotografía. Y entonces nosotras también aprender a respetarnos en ese proceso para poder respetar a cualquier otra persona, cualquier otro que esté alrededor, ¿no? Y entonces es ese, virar ese afecto para uno mismo. Y yo creo que eso también estamos aprendiendo justo en colectivo. Y es una de las potencias de lo que decíamos, entonces los colectivos de mujeres, porque yo he cambiado muchísimo por escuchar y por aprender de mis amigas. Yo he entendido muchas cosas porque tenía con quienes compartir y que me llevaba a mi casa a entender, a escuchar algunas cosas, eran de pronto aprendía y entendía, otras tardé años para entender. Por eso también, ¿no? De decir que esos tiempos pueden ser muy relativos, ¿no? De lo que funcionó, no funcionó, de cuánto tiempo dura, pero no sé, sí, totalmente de acuerdo de que al fin
Lo que estamos hablando es entonces de acercarnos a la fotografía de una forma más afectiva, de una forma más honesta, más respetadora con todos, porque ya pasamos del tiempo en que la fotografía era esa herramienta de captura de algo. La fotografía es una herramienta de diálogo, no más. Bueno, creo. Qué lindo sentir que... Yo sigo la charla, perdón, tenemos que cortar. Sí. Qué lindo sentir que esas dinámicas que traemos, bueno, vos decías recién entre mujeres, ¿no? Entre amistades, mujeres cis o trans, entre amigas maricas, entre les no binarias, todas aquellas identidades con quienes hemos construido otras comunicaciones y otras formas de pensar asambleariamente, grupalmente, circularmente, las podamos también traer a la búsqueda de nuevas narrativas. Para quienes se están uniendo quizás más tarde a esta conversación, o sea, la primera vez que llegan a estos diálogos de 5 preguntas sepan que se hace en el marco de la 4ª edición de Encuentro de Colectivos y que este año, como Gise contaba, ¿no? La temática es de construir las narrativas en clave de género, así que bueno, les invitamos a todos, así como estuvieron conversando acá en el chat, mandando saludos y comentarios tan interesantes, que se acerquen también a ser parte del encuentro. Porque, a ver si antes de cerrar, me gustó mucho esto que hablamos de problematizar, ¿no? De si lo personal es político, realmente puede ser más potente todavía cuando lo colectivizamos, ¿no? Cuando lo podemos en discusión con los otros. Así que bueno, nos vamos a quedar pensando en todas estas, en estas ideas que fuimos tirando. La verdad que es un placerazo, Mayra, que hayas estado con nosotras, con Sofi, conmigo, que estamos aquí trabajando junto a BIS, el maravilloso grupo, equipo de BIS, junto a la ESID, gracias a la ESID, que va a financiar y va a favorecer a aquellos grupos que sean escogidos para que puedan generar sus narrativas en un espacio donde tenemos todas las intenciones de que sean en los espacios más propicios para crear, para debatir y para generar nuevos relatos que nos ayuden a pensar como sociedad. Así que muchísimas gracias, Mayra, un beso enorme, compañera Sofi, gracias a BIS, gracias a la ESID y gracias a todos ustedes que están del otro lado. Muchísimas gracias, siempre un gusto enorme y bueno, es agradecer a todos que están, ¿no? Que quedaran, que comentaran, que están aquí con nosotros, pero a Sofe Gise y a todo el equipo BIS. Muchísimas gracias y buenas noches. Un Gracias, saludo Mayra. enorme para vos y para todas las personas de toda América Latina que nos estuvieron mandando mensajes en este día. Un abrazo, Mayra, gracias por todo. Chao, chao. Chao.